Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos de vuelta a Perorín Boys, donde cada episodio es más dulce que el anterior. Estamos de vuelta para traeros la review, debate, análisis del capítulo 1150 y... No, perdón, 1155 no, 1000... Ah, no, sí. Sí, 1155. Es que cada vez suben los números y me quedo pensando, digo, esto no puede ser. No puede ser que haya avanzado tanto la serie, pero sí, en efecto, 1155. El día de hoy, la verdad que es un capitulazo, que ahora mismo vamos a entrar en análisis. Y digo vamos en plural porque obviamente no vengo a hacer esto solo, como siempre vengo muy bien acompañado y el día de hoy me acompañan los siguientes ministros del caramelo. En primer lugar tenemos al señor Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, muy contento de estar de vuelta y bueno, quiero decirle a nuestra audiencia que disculpen los inicios de dislexia en nuestro querido Dani, que la edad no perdona a nadie. Yo, por ejemplo, me estoy quedando cada día más calvo. Eh, pero bueno, esto es así, la vida es así y de hecho sigue, y como sigue, aquí estoy de nuevo yo para intentar alegraros, amenizaros un poco el podcast y cogernos todos de la mano y decir, vamos a analizar este capítulo 1155. Muy bien, y en segundo lugar también nos acompaña el señor Miguel. Miguel, bienvenido, ¿qué tal estás? Buenos días. Bueno, pues mi cerebro se podría decir que sigue procesando todo lo que acaba de decir Oscar, pero más allá de eso, la verdad es que me encuentro bastante bien y este capítulo, desde luego, trae cosas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí de momento. Así es, bueno, tú dices buenos días, pero como si fuesen ya las 10 de la noche, ¿no? Porque buenos días han pasado hace bastantes horas desde que es de día, ¿no? Pero bueno, Bueno, se pero ¿y si el acepta. capítulo lo ve alguien por la mañana, Daniel? Eso es Claro, Piénsalo. cierto, esto es eso es cierto. atemporal, Es totalmente. atemporal, esa es la palabra. Claro. El horario de Miguel es de youtuber, así que Efectivamente. es esto lo que beneficia es a todos. Quien Claro, quiera verlo puede verlo. Bueno, yo pero no para duermo. eso damos los buenos días, las buenas noches, las tardes también. No Un podemos dejar a momento, nadie fuera de esto. Te veo un poco Miguel, desfasado, Dani. Dime. ¿no duermes? No, igual que alguien que conocemos aquí. Vale. No digo nada, no duerme el tío. No, Vaya. por casualidad no te despertará interés alguna fruta en particular, Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? La luz no me gusta mucho, vamos a decir. La luna. La luz, la luz. Ah, la luz. La luz Vale, no vale. le gusta. Que ahí quede eso. Si alguno de los tripulantes de este barco aparece muerto mañana, ya sabemos que es así. Sí. Así es. Muy bien, pues detalles importantes. Tenemos Semana sin Bogart 8 y Semana sin Perorín 123. ¿Alguna opinión, Oscar, que tengas al respecto? Nada, me ha hecho muchas gracias porque me ha pillado de sorpresa lo de Bogart. No, no recordaba este contador y me ha hecho bastante gracia lo de Bogart. Así que no hay nada más que añadir. Simplemente deseando que vuelvan a aparecer en algún momento. Muy bien, pues como prometimos la semana pasada, antes de entrar al análisis del capítulo 1155, vamos a hacer un análisis más breve, ¿vale? Va a ser algo corto, vamos a comentar así un poco por encima lo que nos ha parecido el flashback de Kuma en el anime, ya que tenemos visto el flashback de Kuma en el manga y ahora en el anime, pues vamos a dar un poco nuestra opinión al respecto, si nos ha parecido que ha estado bien, si ha estado mal, cosas a mejorar, viendo así un poco por encima. Si os parece, empiezo yo y vamos a ir cambiando y comentando. En primer lugar, a mí me ha gustado en el anime, no considero que sea perfecto, ¿vale? Creo que está muy bien hecho. Sí que hay unos capítulos que considero que están mejor que otros. Yo creo que sobre todo el episodio final, con ese momento de la vida de Kuma, creo que lo adaptaron súper bien e hicieron... Es que fue magnífico. La animación y la dirección del capítulo, la verdad es que fue alucinante. Y en general todo el flashback de Kuma... Tengo como una sensación extraña en el sentido de que no sé realmente si lo que he sufrido en el anime es porque ya sabía lo que había sufrido en el manga. No sé si me explico. Es como que yo ya iba a ver algo que, como al haberlo leído en el manga, pues sabía de qué trataba la historia de Kuma. Como que antes de que llegasen esos momentos tristes, ¿no? De Kuma, de todo lo que le sucede, yo ya estaba medio lloroso, ¿sabes? Como diciendo, buah, lo que se viene ahora, lo voy a pasar mal, no sé qué. Entonces, no sé si realmente es como que el anime consiguió atraparme o que ya el manga me había atrapado, entonces al verlo animado como que fue el doble de sufrimiento. No sé a vosotros qué os ha parecido en general. Bueno, pues no creo que tenga tanto que ver con el hecho de lo que ya había visto, al menos yo, en el manga, pero eso no quita que de luego hay momentos muy duros. Por ejemplo,
bueno, si vamos a hablar de uno en concreto, yo mencionaría precisamente el final, aquel momento en el que Vegapunk tira de la palanca para acabar con la conciencia de Kuma por completo, y lo hace además tirando lágrimas por todas partes. La verdad es que es bastante, o sea, desde luego conmueve, y además creo que es justamente el final del flashback. O sea que... Nada, yo por mi parte iba a comentar que, siguiendo un poco la línea que ha dicho Dani también, sería interesante tener a alguien aquí que nos diera su opinión y su punto de vista, habiéndolo visto únicamente desde el anime, ¿sabes? Es decir, le acaban de romper el corazón. O sea, es difícil, ¿no? Porque al final hay mucha gente que intentará ver solo el anime, pero algo se habrá tragado del manga 100%. Pero aquellos que no hayan visto nada y hayan llegado de cero y hayan visto esto en el anime, pues se tienen que haber quedado hechos papillas seguramente, porque es lo que dice Dani. Ya no solo es que esté bien llevado, porque está bien llevado en cuanto a la animación, los tiempos ya lo mencioné en su día, sobre todo cuando salió, creo que fue el primer capítulo de lo que es el flashback en el anime, aquí lo dije, que sí que es verdad que llevaban el tiempo de otra manera, es decir, el ritmo no era el mismo, obviamente no puede ser el mismo, porque por muy largo o corto que se pueda hacer el flashback, el anime es distinto, ¿sabes? O sea, requiere más, algo más ligero, porque si no al final el espectador se puede llegar a perder entre tanto capítulo, y eso lo entiendo. Pero no sé si coincidiréis conmigo también en una cosa, que no es tanto ahondando en lo que ha sido para mí el flashback en sí, que ya de por sí, o sea, coincidimos todos, yo creo que prácticamente todo el fandom coincide que es una de las historias, si no la más triste, una de las más tristes de todo One Piece, y que te pega por completo, y bueno, ahí los números están, que ha sido, literalmente han sido los mejores capítulos de One Piece en mucho tiempo, pero a lo que iba, y quiero preguntaros, no sé si coincidís conmigo, en que es obvio que ha habido un salto en la calidad de la animación de One Piece y etcétera, pero ¿no os resulta raro a veces un poco ese choque de decir, vale, ahora estás tomándote un tiempo en animar esto de verdad porque lo requiere la ocasión? No sé si me explico. Como que de normal no termina de haber un cambio definitivo de estoy viendo todas las semanas el mismo tipo de animación, y es que es Sí. lógico, porque no se puede llevar adelante todas las semanas la misma animación. Pero no sé si os resulta un poco... A mí al menos es que me pasa que... No como hate, obviamente, que cojones. Y cuando sale la animación que sale, me parece un pepino. O sea, la disfruto como el que más. Lo único que me resulta un poco raro es que, claro, como llevamos tanto tiempo, tantísimos años, tantísimos capítulos, da la sensación de que ha llegado un punto en el que como que el anime ha pasado más a un segundo plano y el manga está en primer plano. Y el segundo plano, que es el anime, teniendo encima alrededor, orbitándole un live action, perdón, y un nuevo reboot con otro estudio, y etcétera. La ligera, única impresión que me queda cuando veo el anime es que, claro, hay como dos corrientes. Una corriente que es capítulo normal, animación normal, y otra corriente que es capítulo bestia, animación bestia. Que sí que es verdad que eso yo creo que se ha perfilado y se ha depurado más, sobre todo con este último arco, con Egghead, pero no sé si eso lo notáis o qué pensáis sobre ello. Sí, como que da la sensación que, digamos que a lo largo de la historia de One Piece sabemos que como tal la animación de One Piece no es comparable a otras en el sentido de que quizás no ha tenido en X momentos de la historia una animación decente. Pongámosle Dressrosa. A mí Dressrosa argumentalmente me parece top 3 mejores arcos argumentales, y no tengo ningún tipo de duda, pero la animación sinceramente es nefasta. Y sí que es verdad lo que tú dices de que muchas veces nos encontramos con capítulos que porque lo requiere la ocasión están animados de manera muy bestia, que son buenísimos y visualmente son una locura, pero luego episodios normalitos que quizás no requieren tanto tienen una animación quizás más mediocre, no mala, pero más mediocre. Pero sí que es cierto que quizás hay un desbalance un poco entre lo bueno que nos muestran y lo menos bueno, por así decirlo, ¿no? Entonces sí que es verdad que parece que el manga últimamente está siendo superior al anime, y siendo yo de primeras más fanático del anime que del manga, porque a mí siempre me ha gustado mucho el anime, o sea, mucho más que el manga. Siempre he disfrutado más viendo las escenas animadas, con la música, escuchando las voces de los actores, los seiyus y todo. Sí que es verdad que últimamente estoy disfrutando más el manga, y no porque el anime esté mal, sino porque quizás
al haber ese desequilibrio, por así decirlo, como que no mantiene una línea siempre, ¿sabes? Como que a lo mejor hay un pic, luego baja, luego hay otro pic, luego baja, como que no nos mantiene en una línea general como al mismo nivel, por así decirlo. En cambio el manga sí. Entonces no sé si es por ahí por donde iba lo que tú estabas preguntando, Oscar, pero a mí por lo menos me da esa sensación. Sí, o sea, es justo eso. Yo lo que noto es que a raíz de ese, entre comillas, problema, bendito problema, también te digo, porque al final quiere decir que siguen animando. Pero claro, como que hay varias obras alrededor que orbitan alrededor de de la principal, que es como el anime en sí, que no desvirtúan, pero de alguna manera sí te hacen como mirarlo como un producto más. Claro, yo de igual manera que tú y que la gran mayoría entré a esto, pues por el anime. Y sí que es verdad que yo, salvo capítulo contado o salvo ocasión que me da por ahí, ya rara vez veo el anime. Me duele decir eso, ¿sabes? Pero porque es lo típico que dice, bueno, voy a esperar hasta tal para entonces vérmelo desde tal hasta tal. Pero a día de hoy es que leo más el manga que el anime. Y eso en parte yo creo que también es por lo que estamos comentando, que es que me ha captado perfectamente. En plan, iban por ahí los tiros. Y por eso también quería preguntarle a Miguel que qué opina acerca de este tema. Porque al final ya no es solo el hecho de que la calidad no se resiente. Es que es eso, o sea, no deja de haber. Es lo que estaba intentando explicar. Sí noto más afilado o más afinado, perdón. He dicho afilado, ¿sabes? Más afinado el toque del estilo de la animación porque al final no. Ya no hay tantos fallos como antes, ¿sabes? Eso sí lo noto. Lo único que noto es que es como que un día es el cumpleaños de alguien y lo celebran por todo Sí, alto. Y al día siguiente vuelve a ser otra vez lunes, ¿sabes? Eso tal es a lo que cual. me refiero. O sea, entiendo lo que comentas, pero claro, si lo comentas como un pequeño, como un fallo, no una queja, entiendo que la forma de solucionar lo que propones es precisamente que la animación sea como la que hemos tenido, por ejemplo, en el último capítulo del Flop de Kuma, pero continua. O sea, todo el rato con ese nivel. A lo mejor llevar ese nivel hace que tengan que hacer más capítulos de relleno, no pueden seguir el ritmo que están llevando ahora mismo, no lo sé. Pero de todos modos, tampoco creo que estuvieras conforme si dejan de hacer los altibajos pero se quedan al nivel de un capítulo normal. Porque dejaríamos de tener las maravillas que hemos tenido, por ejemplo, como en el último. Entiendo, no sé tampoco si te refieres, tipo, si tuvieras que proponer una solución, ¿cuál sería como tal? A pesar de que ya has comentado que ya de por sí disfruten más el manga, independientemente de eso, claro. Es que esto vuelve un poco al eterno debate interno que yo siempre he tenido y que he trasladado aquí en alguna ocasión que otra, que es que no sé hasta qué punto beneficia a un manga tan largo el ir soltando capítulos a goteo, ¿sabes? A cuentagotas. Porque al final es como si fuera un Burger King. Tienen una máquina de hacer hamburguesas, hacen hamburguesas. Vale. Serán mejores, serán peores, pero tienen hamburguesas todos los días. Pero claro, ¿qué te renta más? ¿Hacer hamburguesas todos los días como una máquina o tener hamburguesas que le dedicas un poco más de tiempo, les das algo más de espacio y así, de alguna manera, no te ves obligado a sacar capítulos de relleno, no te ves obligado a tener un estilo de animación que es como una montaña rusa y tienen a los fans más contentos y ofreces un producto que realmente sigue siendo rival de lo que le orbita alrededor? ¿Me explico? A ver, Claro, pero es que yo... Bueno, sí, continúa, Dani. por ejemplo, a lo que dices, sí que es verdad que eso del tema de hacer una hamburguesa o esperar para hacer unas cuantas, por ejemplo, eso es lo que han hecho ahora con el parón que hicieron de medio año. Por eso, Que al por eso. final Ahí voy. realmente estamos teniendo durante mucho tiempo bastantes capítulos porque han cocinado bastante, ¿no? Desde antes. Pero claro, ¿qué pasará cuando, digamos que esa ventaja que tienen de esos 6 meses, poco a poco se vaya Claro, acabando y llegue y un se momento en diluya. el que, claro, se diluya y digamos que vuelvan a estar al día, por así decirlo, y de nuevo tengamos quizás algún capítulo mediocre que otro? Que bueno, o sea, entiendo lo que dices, pero al final creo que nos estamos desviando un poco realmente porque el tema, más que nada, es el flashback de Kuma y aquí estamos un poco tirando opiniones respecto Sí, ya hemos ido directamente a la animación en al general. sí, en general de todo. Que bueno, que yo ya lo he dicho, a mí me parece que gracias a esos 6 meses, justo que lo acabo de mencionar, nos han dado un flashback de Kuma buenísimo y prácticamente impecable. Yo creo que hay muy pocas escenas que te diría yo que no muestran, o sea, que no reflejan bien lo que mostraba el anime. O sea, creo que lo muestran perfectamente, que no hay ninguna que tú digas, quizás esta no está muy bien expresada con respecto a lo del manga. A lo mejor hay una
que a mí no me gustó tanto en el anime, no porque estuviese mal, creo que es la única a la que le sacaría una pega, que es esta escena en la que están tanto Vegapunk, Saturn, por Den de Mushi, Kizaru y Kuma, que están hablando del tema de que, oye, que a Kuma hay que borrarle la personalidad, que no puede volver a reencontrarse con Bonnie y que se convertirá en un arma para la marina. Y recordáis esta escena en la que él se pone a llorar, como diciendo, si puedes curarla estaré agradecido por siempre, si eres capaz de salvar a Bonnie, que aceptaré mi destino, cualquiera el que sea. Y ese momento a mí en el manga me destrozó, y sí que es verdad que en el anime diría que es la única que no me gustó tanto, es decir, no estuvo mal, me pareció bien, pero no llegué a sentir tanto como lo sentí en el anime. Que puedes decir, bueno, eso es porque ya la has visto. Os digo yo que no, porque yo soy una persona que de verdad que cuando veo las cosas 2 o 3 veces, te juro que a veces me emociona más. Entonces, no es ese el caso. Yo creo que al estar en una conversación tan chill en ese momento, tan chill no por el contenido, sino por, digamos, el momento, por así decirlo, ¿no? Quizás por eso no me gustó tanto esa escena, pero en general el resto me parece que todo está muy bien llevado. O sea, otra cosa que me rompió fue el momento de la muerte de Ginny, cuando llega allí con Bonnie, ese momento también es increíble. Y como ya lo hemos comentado al final del flashback, ya no solo cuando Vegapunk se rompe a llorar, sino cuando le dice, oye, dile estas palabras a Bonnie, feliz 10º cumpleaños. Y vemos a Bonnie como ha salido de los recuerdos, porque han desaparecido, ¿no? Después de tocarlos, y Bonnie está ahí llorando, viendo toda la vida de su padre. Así que para mí, si tuviese que darle una nota, le pondría un 9 de 10. No sé qué Y si opinión tuvieras que tenéis. decir un momento favorito, ya por ir concluyendo, Yo creo que ese es el mejor, el final. El final me parece lo ¿sabes? mejor. ¿Sabes qué momento me gustó mucho a mí también? Aparte del que he comentado de la palanca final. También el baile de Nika. El momento en el que se ponen Ese a imitar el también. baile de Nika, tanto Kuma como el señor Borsalino, que llama la atención verlo, desde luego. Sí. Que de hecho le mete una escena ahí, es un poco añadido que meten aquí el anime, porque esto no sucede, si no recuerdo mal, no sucede en el manga. Como que le dice Sentomaru, venga, no cortes el rollo, vente a bailar, ¿sabes? Algo así le dice. Y le pone cara diciendo, ven para acá, hombre. Nada, el tío cachondo. Sí, que igualmente esto lo hablé contigo, literalmente Kizaru Sí, bailando el baile de Nika es prácticamente una declaración de guerra contra el gobierno mundial. sí. O Parece sea, una hay tontería, un simple implicaciones. baile, pero es una locura. ¿Y tú cuál dirías, Oscar, que es tu momento peak del flashback de Kuma? Yo creo que irían también más o menos por ahí los tiros. Precisamente, iba a decir más el que has dicho tú que el que ha dicho Dani, pero es que en general, terminando un poco con lo que es el análisis del flashback entero, precisamente comentaba lo anterior de los descansos y etcétera, para darle un poco la razón a lo que estaba diciendo ahora también Dani. Esos descansos que yo medianamente decía, creo que es lo que propician un poco que haya sido tan bueno, porque al final que le dediquen cariño o le hayan dedicado ese tiempo es lo que ha hecho verdaderamente que sea tan bueno. Eso es lo que yo noto verdaderamente, en plan que han dicho, venga, con esto hay que pararse, con esto hay que dedicarle tiempo porque necesitamos que lo que hemos plasmado en el manga transmita lo mismo, prácticamente lo mismo que en el anime también. Y eso se nota, ¿eh? Se nota muchísimo. O sea, pero con las escenas más emotivas, yo creo que es con lo que más pegan fuerte incluso. Y una última cosa ya para terminar de comentar lo del flashback del anime. Estoy seguro de que, bueno, el personal, ¿no?, encargado de animar estos capítulos tendría una carga de trabajo muy alta porque querrían ofrecer el mejor producto, pero me imagino cuando estaban animando el capítulo que cuando les tocaba animar la viñeta de Dragon, respiraban, ¿saben? Podían respirar, decían, uff, menos mal que llegamos a esta parte, ¿sabes? Porque al final solo tienen que El poner, descanso. claro, puntos suspensivos, ¿no? Entonces esa parte creo que es lo bueno, ¿no?, que tuvieron los productores de los capítulos. Vale, pues yo creo que hasta ahí, gente. Ya sabéis que nos podéis dejar en comentarios lo que os ha parecido el flashback, si os parece mejor en el anime, si en el manga, si ambos, una nota así en general, cómo os parece, o sea, lo que os parece el flashback de Kuma. Y dicho esto, yo creo que es el momento de pasar ya directamente al capítulo. Y si te parece, Oscar, si quieres hacer los honores. Mira, pues perfecto, te agradezco el gesto, tanto a ti como a Miguel, y nada, pues por entrar comentando un poco, el capítulo es el 1155, como ya hemos dicho antes, se llama Los Piratas Rocks, pero antes hay que comentar dos cosas.
primera de todas, 28 años. 28 añitos. Sí. Desde que salió el manga de One Piece. De hecho, por ahí hay una foto en Twitter que hemos comentado antes de Oda. Ir a echarle un vistazo. Hay una persona muy especial en su estudio visualizando todo lo que tiene. Ahí Oda dibujado y etcétera. No sé si queréis comentar esto un poco más en profundidad o no, porque igual se nos va un poco el tiempo, pero vamos. Bueno, simplemente mencionar que Oda, para quien no lo sepa, en su cuenta oficial Eiichiro Staff, ¿no?, de Twitter, ha subido una foto de su escritorio donde él dibuja, donde él hace el manga, básicamente. Pero quien está sentado en la silla es Imu. No sé qué tipo de implicación tendrá esto, pero cuanto menos es curioso. Entonces, no sé qué opiniones tenéis al respecto. No sé si es que nos está diciendo que Imu es el que está escribiendo el manga o que puede sobreescribir la realidad o algo así, no sé, por tirarme un ya se triple. dice que la historia la escriben los vencedores. A ver si al final el vencedor no es quien esperamos. Exactamente, habrá que ver. De momento, el vencedor sigue siendo él. Porque si lleva reinando durante más de 800 años, pues al final lo que está pasando ahora lo estará escribiendo él. Luego ya veremos si habrá otro vencedor que reescribirá la historia, pero bueno. Mira, teoría porro. Como yo vea que Imu en cierto momento, en el manga y en el anime más adelante, se quita el sayo que lleva encima y es literalmente el avatar de Oda con la cabeza del pez y por eso quiere inundar el mundo, me desmayo. Me da un ataque de pánico. Literalmente me desmayo en el momento. En plan, me salen espumarajos por la boca y acabo en el suelo y digo, eres un genio. Sí, eso es el haki del conquistador real. Sí. El motivo real de querer inundar el mundo era que, claro, pues como ya sabéis, el avatar de Oda tiene una cabeza de pescado. Pues nada, él no puede respirar, en plan, necesita agüita. Y claro, pues aquí esto es un guiño. Lo ves ahí sentado y es un guiño. Efectivamente. Su traje, de hecho, es una especie de escafandra, ¿no? Para que pueda respirar. Eso es. Está todo pensado, nada, Oda es un genio. Es un genio, un día más. Bueno, pues... Y bueno, nada, por seguir comentando, hay un color spread chulísimo, pero chulísimo. A mí al final, a mí me ha gustado bastante. Se ve a los Mugiwara, a Luffy en el centro con Usopp asustadísimo, porque están a una altura monstruosa, pasando de un edificio y otro, entre un edificio y otro, a través de una escalera, y están rodeados de lo que parece una especie de pingüinos voladores de distintos colores. Sí, la verdad que está chulo. Está bastante chulo, no sé si hay algo más que queráis comentar, pero bueno. Bueno. De fondo se ve a Luffy, que es lo que me hace gracia, se ve el cartel de Se Busca de Luffy eso iba a decir, con Nika. Está guapo eso, ¿eh? No, me acabo de dar cuenta, ¿eh? No lo había visto antes, la verdad. Sí. Y nada, por lo demás, pues eso, si queréis empezamos ya con el capítulo. Sí, adelante. Adelante. Bueno, pues repito de nuevo, capítulo 1155, Los Piratas Rocks, durísimo. Y el primer panel, pues vemos a Loki, chiquito, sentado, diciéndole a Rocks lo que, bueno, la respuesta de la pregunta que él le había formulado, si estaba en Elbaf y si su padre se encontraba aquí. No se lo dice así, le pregunta por Harald, pero él le responde, sí, estás en Elbaf, pero mi padre no está fuera en una expedición. Y nada, pues él dice que si son humanos, que es la primera vez que los ve moverse de verdad y que son bastante adorables, a su parecer. A lo que pues Ross le responde, ¿has dicho padre? ¿Eres el hijo de Harald? Y nada, aquí comienza el capítulo con esta conversación en la que pues Rox le empieza a intentar convencer de decirle de que está en peligro, que haga que vuelva de alguna manera si está de expedición, que si de alguna manera él le dice que Loki ha tenido un accidente y que regrese de inmediato va a volver. Pero claro, Loki, que está completamente traumatizado, es un chavalito que lo ha pasado bastante mal, dice, ¿y por qué debería hacerle caso a un humano insignificante? Como queriendo quitarle hierro al asunto, diciendo, mi padre no va a venir a por mí por muy pochete que esté yo, ¿sabes? Pasa de mí. Y en este momento pues hay algo bastante épico, porque Loki, que se tiltea bastante, dice, ¿de verdad pensáis que mi padre va a volver solo porque yo me he hecho daño? Y nada, pues Rox, viendo que va a atacarle, diciéndole que hará lo que él diga, porque es un debilucho, carga un poco con su espada y aquí el narrador nos dice que el estilo de esgrima de Rox era conocido por arrasar todo a su alrededor, similar a un martillazo gigante o a un disparo de un cañón.
Y nada, pues cuando está cargando Loki no le da tiempo directamente y el ataque de Ross le impacta y lo deja bastante tiesillo. Y nada, ahora sí, de verdad, Loki está herido y pues efectivamente así es como, digamos, empieza de alguna manera un poco el plan de Rox de volver a traer de vuelta a Elbaf a Harald. Debo decir que en esta imagen donde Chebek golpea a Loki, te juro que me dio como la misma vibe, la misma sensación que tuve cuando Luffy le atacó también a Loki. Cuando Loki aún estaba encadenado en el árbol, que le dijo, el Shanks ese es un... No me acuerdo qué le dijo ahora mismo Shanks, un cobarde. Un cobarde. Eso, un Sí, cobarde. es un cobarde. Te juro que tiene como la misma pose. O sea, literalmente como que Loki está esquivando. Como que tiene la cabeza para ese lado y Luffy le está atacando por ahí. O sea, es literalmente la misma viñeta. No recuerdo en qué capítulo, sería el 1130 y algo, no sé exactamente, pero te juro que me parece la misma viñeta. Nada, pues por seguir un poco con lo que estábamos comentando, aquí el narrador de nuevo nos vuelve a decir que cómo se cruzaron, ¿no? Nos explica un poco que nos explican cómo se cruzaron tanto Harald como Rox, que son dos personajes distintos y se encontraron en una situación bastante pintoresca. Nos explican que fue en el Reverie de hace unos años y que 5 reyes habían sido atacados y secuestrados y que el culpable era un hombre vestido de negro. Y aquí ya saltamos de forma muy brusca de lo que se ve el castillo de Marillo a directamente la sala de las flores y se ve a Imu, la silueta, diciendo, la vida de esos reyes no vale nada. Imu no teme a ninguna amenaza. Pero claro, no contamos con que de normal nosotros solo hemos visto a Imu dentro de la sala de las flores, a él hablando y a su rollo. Pero aquí lo que genera, pues sobre todo sorpresa es que el siguiente panel que se ve es a Rox sentado dentro diciendo, me lo imaginaba, pero Amarillo ha entrado en pánico. Y pues el propio narrador nos explica que esto es un suceso sin precedentes porque alguien había conseguido infiltrarse en la sala de las flores. Esto me parece probablemente el panel con más aura de todo One Piece. O sea, esto me parece una barbaridad cómo está ahí sentado, apoyado con la pistola. O sea, yo vi esto y salté, literalmente. Salté de la silla porque estaba sentado leyéndolo. Digo, ¿qué es esto? ¿Me estás diciendo que está aquí delante de Imu como si nada? O sea, me pareció una barbaridad. Es Rox the Aura, no es Rox the Chebek, tío. Es una barbaridad. El tío ha venido solamente a farmear aura. Porque, bueno, importante, que sí que es verdad que únicamente hemos visto a Imu aquí dentro de la sala de las flores, pero sí que llegamos a ver en su momento, cuando apareció por primera vez, una sirviente de Imu también en la sala de las flores, que en ese momento no identificamos con ningún personaje. O sea, simplemente pues alguien que estaría al servicio de Imu y le informaría de alguna situación en general. Pero ahora estamos viendo que nos han acercado el panel de esa otra persona que está junto a Imu y esa persona podemos ver claramente que es Gunko. Esa persona que también está encapuchada es Gunko. Y en el... La boca tapada, heterocromía, etcétera, etcétera. En plan, Sí. eso ya, blanco y en botella. Está claro, sí. Sí. Y continuamos con lo siguiente, que a mí esto me parece una completa salvajada, o sea, me parece una barbaridad. Digo, o sea, esto es mitad de capítulo y estos paneles me parecen una locura. Pues lo que viene aquí, también menciona el narrador, con un en el panel donde vemos a Imu, también observando, dice, el hombre, refiriéndose a Chebek, declaró ser un adorador o un admirador de Davy Jones y dijo cosas terribles sobre los de arriba, pero esto fue lo que dijo antes de irse. Y en un acercamiento del panel de la cara de Rox por un lado y la cara de Imu por otro, vemos que Rox aclama, volveré a este lugar. Pero este tío, o sea, este tío en 2 capítulos, ¿qué ha hecho? O sea, ¿somos conscientes de la barbaridad que es esto? Literalmente está entrando en el patio de tu casa y te está diciendo que voy a volver aquí, o sea, literalmente para aplastarlo. O sea, porque es consciente de que no tiene el nivel suficiente todavía para derrotarlo. Y diciendo, voy a volver a este lugar.
sin miedo alguno, tío. O sea, es una locura lo que está haciendo Chevek. Me parece increíble. Claro, pero cuando yo vi esto me surgieron dos preguntas. La primera es, entiendo que no han llegado a pelear, pero Sebek ya es consciente de que está ante algo que no puede combatir, ya sea Eso por es. haki, ya entiendo que debe ser algo así. Y luego la segunda pregunta, bueno, la segunda cuestión es ¿por qué Imu no fue tras Sebek? Al igual que hizo con Cobra, por ejemplo, o con Sabo. Quizás sí lo hizo, pero quizás se las arregló para escapar. Porque además entiendo que Sabo pudo escapar y realmente Cheve que está a un nivel superior que Sabo. O sea, no es que esté confirmado, pero por todas las acciones que está teniendo Cheve y por el rol tan importante que tuvo en la historia es bastante, yo considero, bastante obvio de que Cheve es más poderoso que Sabo y entiendo que si trata de escapar, lo puede conseguir. Bueno, aquí se Claro. se acaba de cargar a un almirante, también te Sí, digo. sí, sí. Claro. No cuestiono Solo que con pueda ser eso, más poderoso que Sabo, pero me llama. Bueno, simplemente no lo muestran y ya está. que a mí hay una cosa que también me resulta interesante comentar, que en esta traducción, por ejemplo, no lo pone más a palo seco, pone volveré a este lugar a secas. Pero en la mía ponía volveré a este lugar a todo coste, como queriendo decir, de cualquier manera. Sí. Plan, no sé si me entendéis, que no tiene por qué ser necesariamente que a lo mejor sea él quien vuelva o... No sé si me estoy explicando, que Sí. puede Sí, ser sí, sí. que a todo coste puede ser que a lo mejor viene alguien en mi nombre, o a lo mejor vengo yo de otra manera o... Alguien parecido, ¿no? Sí. Efectivamente. Ahí voy, ahí voy. Baggy. Perdón. Baggy, ¿Cómo? tío, por Sí. favor, hazlo, Baggy. ¿Qué acabo de Baggy, oír? Hazlo, Baggy. hazlo, hazlo. Pues siguiendo un poco, bueno, el narrador, que de hecho ya lo comenté con Miguel, el narrador ahora mismo está cobrando de lo lindo, porque el tío no para de aparecer en todos los capítulos y soltándose frasones todo el rato. Total, que nos comenta que de este incidente, bueno, este incidente como tal nunca salió a la luz, pero por una fatídica coincidencia ese mismo día, la Tierra Santa permitió la intrusión de otro más. Y aquí tenemos un cambio de escena donde vemos a los dragones celestiales un poco alterados, diciendo, mira, es mucho más grande que un gigante, diciendo otro, lo quiero como esclavo, y otro diciendo, no, lo tenemos que matar y embalsamar. Esta gente está mal de la cabeza. Están todos cachondísimos, sí. Sí, literalmente. Y vemos a los guardias, ¿no? Tratando de, bueno, entre comillas, proteger a los nobles. Y es cuando cambiamos de escena y vemos que sale ahí el rey Harald. Yo no sé de dónde ha salido este señor. Vemos que se está quemando. Y dice, entiendo que las negociaciones fracasaron, pero... Vale, fue ilegal colarme, pero no es para que me hagan esto. O sea, el tío se había colado en la reunión del Levery de ese año y estaban intentando quemar por la cara. Y te lo ves ahí oyendo que me hace bastante gracia. De hecho, es curioso porque todos los personajes de One Piece, o sea, ya no solo Harald, todos cuando corren tienen la pose de Nika, tío. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos van así de esa manera cuando corren, tío? Que hay muchos paneles, o sea, esto es un poco más de broma, porque hay muchos paneles que a lo mejor sale un personaje que es más random que nadie corriendo, ¿sabes? Y como tienen la misma pose que el baile de Nika, dicen, nah, Oda lo predijo desde el capítulo 7 con este random que apareció aquí en Lockdown, ¿sabes? Por decirte algo. Ni esa me la sabía yo, dice Oda. Exacto. Pobre Ni Shadow. siquiera yo me sabía esa. Mm. Hostia. Y claro, ellos, al entender que él se ha colado ilegalmente en la reunión, suponen que él ha sido quien ha secuestrado a los reyes, por tanto no pueden dejar que escape. Pero Harald les dice que no, que ese no ha sido él. Y además luego es cuando mencionan de han derribado al almirante, el culpable va hacia el palacio, tengan cuidado. Y aquí vemos como desde un lado está corriendo Harald y desde el otro viene Chevek también corriendo. Los dragones celestiales de nuevo flipando, como diciendo, qué escándalo es este, está todo fuera de control. Y el otro todavía, quiero al grandote, ¿sabes? Esta gente solo piensa en tener esclavos, literalmente no tienen otra neurona funcional. Y vemos que se acercan tanto el rey Harald como Rox. Y el rey Harald menciona, dice, él fue quien secuestró a los reyes, si me quieren culpar a mí, te voy a... Dice, un gigante en tierra santa, perdón, ¿qué es esto? ¿Un paleto del campo? La cara. Y vemos cómo chocan espadas, que el panel está guapísimo. Y el narrador menciona, el choque entre esos dos desconocidos arrasó con todo en un radio de 5 kilómetros. Vaya barbaridad. Y de hecho, si os fijáis en el panel de abajo, en el choque,
parece que no se están tocando. Y esto me recordó un poco, pues obviamente, al choque que hubo entre Roger y Barba Blanca cuando ellos se encontraron en aquella isla. Y vemos Sí, que aunque, se están riendo ambos. Bueno, sí, Miguel, di. sin embargo, en el panel de arriba sí parece que hay contacto entre los filos de las espadas, ¿no? Claro, pero al No final, sé, es un poco. es que como está él delante de la espada, no se ve realmente si hay una distancia entre uno y otro, ¿sabes? Ya, eso sí. Lo que sí se aprecia, desde luego, es el inmenso tamaño que tiene Harald. Madre mía. Sí. Claro, hay un choque no entre espadas, hay un choque entre un mondadientes y una espada enorme, ¿sabes? Sí. Porque la comparación es odiosa, desde luego. Sí. Pero me parece una barbaridad porque, o sea, yo obviamente tengo al rey Harald como una persona súper poderosa, siendo el rey de los gigantes, siendo el país de los guerreros más poderosos. O sea, tiene todo el sentido que sea muy poderoso, además teniendo la sangre de los gigantes ancestrales. O sea, era obvio que era muy poderoso. Pero la verdad es que no me esperaba que pudiese tener un choque así tan poderoso junto con Rox y Chevek. Quizás, a lo mejor estoy yo un poco sobrevalorando a Chevek, ¿no? Pero la verdad es que me sorprendió. Y me gustó este panel, la verdad, que estaba muy bien. Si bien es cierto que uno está usando una mano y el otro las dos. Ya, eso también es verdad. Pero Algunos bueno, se te están quedando el golpe del otro con un brazo. sí. Y vemos que ambos se ríen diciendo primero Rox, "Oh, ja, 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 dime tu nombre". Y el otro, "Bora, ja, 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 soy Harald. Yo soy Rox". Una presentación así de chill, ¿sabes? Cuando conoces al bro, ¿sabes? Al colega este de toda la vida, ¿no? Dice, ¿qué pasa, tío? ¿No? Le metes un puñetazo, el otro te mete otro y te presentan, ¿no? Lo típico que hacen los... Y de ahí mejores amigos. Eso Sí, es. así nos conocimos, de hecho. Sí, exactamente. Y dice, el próximo ataque apunta a la ciudad. Si te atrapan, te convertirá en esclavo. Dice, ¿por qué? Ni se te ocurra. ¿Ves? Aquí se hacen bros. O sea, aquí surge el bromance de turno. Y se sube Chevek al hombro de Harald y salen corriendo. Y pregunta, oye, ¿hacia dónde está Elba? Dice, pues el nuevo mundo está en esa dirección. Dice, bah, ja, ja, ja. Si seguimos vivos, nos volveremos a ver, Harald. No digas estupideces, yo no me junto con criminales. ¿Qué? ¿Acaso tú puedes volar? Y vemos que literalmente el rey Harald salta del Red Line. Sí, esa pena. Además, el hecho de que se junten aquí, claro, uno puede entender que en parte es porque al final tienen un objetivo en común, ¿no? Que es escapar, pero yo creo que también viene dado por el hecho de que ya con ese golpe ambos se respetan, ¿no? Saben Sí. vamos, que no están contra cualquiera. Y luego entendiendo un poco más los objetivos también de Chevek, tiene sentido que trate de luego volver a encontrarse con él y lo que comentan ahora después. Así que si, Miguel, tú mismo quieres comentar lo que viene a continuación. Vale, pues bueno, ya vemos que han escapado y lo primero que nos aparece es que a raíz de estos crímenes que ha cometido, en este caso Sebek, pues se le pone un botín, ¿no? Un cartel de búsqueda. Eso sí, no podemos ver su botín. Pero bueno. te digo una cosa. O sea, ¿No te suena? ¿No te suena la recompensa de nada? sé lo que vas a decir, pero antes de eso. Yo también lo sé. Antes de eso. ¿No os parece una locura que antes de esto Chevek no tuviese recompensa? Es decir, que literalmente antes no era considerado un pirata. O sea, que no era considerado un pirata peligroso. Y de hecho es que, Claro, después veremos que no había formado su tripulación. Tenía su gente que lo acompañaba, pero tampoco era un pirata. Justo eso te iba a decir, es que realmente él era prácticamente un llanero solitario hasta entonces. Exactamente. O sea, pero es que tú imagínate lo fuerte que era que si ha secuestrado a 5 reyes, que si ha matado a un almirante, que si se ha colado en la sala de las flores y es un hecho sin precedentes que no ha sucedido nunca. Y más cosas que va a seguir mencionando el narrador, así que te dejo continuar. Sí, efectivamente. Bueno, ya. Es que además no es solo esto, porque como tú dices, ¿no? Nos siguen comentando que pasaba el tiempo y que él se seguía dedicando a lo suyo. Básicamente robó un enorme botín que había en un barco que se dirigía a Marilloa. También destruyó la Puerta de la Justicia, que no es cualquier cosa. Por la cara, ¿sabes? Por la cara. Sí, tal cual. Y bueno, y con ese dinero recaudado y tal, pues ya entonces ahí sí que empezó a formar su tripulación, ¿no? Además, también comenzó un poco a buscar otros barcos piratas. Y aquí es precisamente cuando nos comentan algo que ya hablé contigo, además, y es el tema de que, bueno, esa tripulación la fue formando a raíz de algo que se nos comentó en primer lugar. Corríjame si me equivoco porque soy mal honesto, pero ¿era en el arco de Ron Ling Long Lang? ¿Puede ser? En efecto, Long Ring Long Lang. Ese es. Y nos hablan de el Davy Fight.
El que vimos en su momento con Foxy, al que quizá mucha gente no le dio importancia, pero mira dónde ha llegado. Bueno, básicamente nos comentan lo que ya sabíamos, ¿no? Que es una despiadada competición de piratas que se enfrentan como en minijuegos, como en desafíos, y de esa manera pueden robarse pues compañeros, nakamas, objetos, también la bandera. Y básicamente él fue utilizando estos juegos para formar un poco su tripulación. Y claro, cuando hablamos de su tripulación nos referimos a gente como Barba Blanca, nos referimos a gente como Siggy el León Dorado, que no es cualquier cosa, ¿sabes? Es que tú imagínate, en su momento, decir, ¿sabes? Nosotros, como premio por si nos ganaban los piratas de Foxy, no pusimos a Chopper, ¿sabes? Pero es que este tío se ha llevado a Barba Blanca, a Siggy el León Dorado y a más gente que vamos a ver ahora. Es una Sí, barbaridad. ahora lo mencionan. Y Es de hecho que- en esa... Bueno, sí, continúa. Si no, nada, iba a decir una tontería, pero es que es como un Mario Party de piratas y el premio es hacer un draft de la NBA. En plan, te puede llevar a quien quiera, ¿sabes? Sí. Está guapísimo, pero guapísimo. Pero Y bueno, bueno, nos hablan de que... perdón, perdón. además que tiene mucho sentido porque si recordamos en Marineford, cuando recordamos esos últimos momentos de Barba Blanca, ¿no? Él echa la vista atrás un poco a su pasado y recordamos que él estaba en una tripulación un poco de randoms, que de hecho ahí fue donde le preguntaron, oye, ¿has sido tú quien ha conseguido este tesoro? Lo compartimos contigo, hombre, ha sido gracias a ti. Y Barba Blanca no estaba interesado. Y es ahí cuando le preguntan, oye, Newgate, ¿qué es lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿O cuál es tu sueño? Y ahí es cuando Barba Blanca le dice, mi sueño es tener una familia. Y bueno, es esa parte simbólica de su familia y el tema de que hable, de que llamen hijos a su tripulación y a él lo llamen padre, eso ya lo tenemos muy visto, pero oye, que tiene sentido que, pues oye, él estaba en esa tripulación. Y tiene sentido de que Roxy se hace un Davy Backfight, se fije en él y decida llevárselo. Así que, quiero decir, dentro de Pero la de- cronología y de lo que nos han mostrado, tiene todo el sentido. Y que de hecho, de alguna manera, puede ser, a lo mejor esto me estoy fumando ya un petardo, pero puede ser que uno de los carteles de Se Busca que sale volando es el de Barba Blanca, precisamente. Porque se ve así como si fuera una Sí, especie de bigote. sí, de Sí, hecho el sí, de de hecho arriba, sí. ¿verdad? Sí, El de sí, sí. arriba, sí, que está volteado, porque los otros no se distinguen también. Creo que el de abajo es el el de uno de los que forma parte luego también, que es este que es como un gángster. Sí, puede ser. No lo distingo muy bien, Y pero sí, sí. el último ya no se aprecia tanto, pero parece que como que ya lo tenía además premeditado y todo, ¿sabes? Sí, De dar palos de las tías, también te eso digo. es. De hecho, justamente en esa viñeta podemos ver abajo del todo a Sebes con guantes de boxeo. Sí, pegándole un putiazo a. Sí, Efectivamente. tranquilísimo. Sí. Bueno, si quieres seguir tú, Dani, Sí, te claro. cedo el timón. Vale, total, que bueno, hemos visto que ahí es cuando empieza a formar su banda de villanos, por así decirlo. Y con ese grupo de villanos llegaron a Elbaf. Fueron al castillo Aurust y bueno, vemos que vuelve, que dice que ha vuelto nada más enterarse y dice, ya te has recuperado, menos mal. Dice, sé que eres fuerte, Loki, pero no vayas tanto al inframundo. Esta vez solo fue una caída por un acantilado, pero ahí abajo hay peligros que pueden costarte la vida. Vemos que el rey Harald pues está preocupado por Loki, que oye, eso está muy bien, pero sí que es verdad que viendo un poco a Loki te das cuenta de que Loki ya ha perdido como toda esperanza, ¿no? Por el amor que pueda recibir. Y aunque lo reciba, pues tampoco siente nada porque al final su vida ha sido una desgracia desde el principio. Entonces, pues bueno. Total, que bueno, comenta que ha vuelto, que tiene que ser casualidad, no puede haber vuelto por mí, eso es lo que mencionaba, que no se cree ni siquiera que le dé algún tipo de amor a él, ¿no? Por la vida que él ha sufrido. Y aquí es donde cambia de escena y tenemos el reencuentro de Harald y Rox, ¿no? Que ya dijeron que iban a volver a encontrarse. Dice, he oído de tu mala fama, ¿qué has venido a hacer aquí? Chevez comenta que tenía ganas de verlo y le propone unirse a su tripulación. Y le comenta bueno, que el gobierno mundial no va a escuchar sus demandas en ningún caso y que él mismo lo vio en aquel momento cuando estuvieron en Marilloa, que literalmente es que fueron a quemarlo. Sí que es verdad que, a ver, se infiltró el rey Harald, pero pues de infiltrarte a quemarte, pues igual hay bastante, ¿no? Siendo un rey con tanta influencia como el rey Harald, pero bueno. Total, que el rey Harald se niega, diciendo, ni loco, si colaboro con escoria infame como vosotros, perderé de golpe la confianza de los demás países, claro. O sea, yo entiendo las intenciones de Chevek, pero después de todo lo que hemos visto en este flashback y todo lo que ha construido el rey Harald,
ese Elbaf pacífico se iría todo al garete por unirse a la tripulación de Chebek. Y no porque quizás hagan las cosas bien o mal, sino porque realmente los métodos pues no son los mismos y ya está, no tiene más vuelta de hoja. Entonces le menciona, dice, entonces quieres seguir bajo el control del gobierno mundial, ¿eh? Y dice, estoy buscando otra forma de hacer las cosas, todos deberían ser iguales. Y vemos a toda la tripulación de Rox y dice, no digas tonterías soñadoras, Harald, Elbaf es la tierra de los guerreros más fuertes del mundo. Si algo no te gusta, solo tienes que aplastarlo a golpes. Bueno, aquí un poco agresivo como siempre esta gente. Y de hecho, viendo aquí a la tripulación, que ahora nos echarán un vistazo por todo, me hace gracia como el que es, he olvidado el nombre, Ganzui, que ahora lo veremos más abajo, tío, ¿qué se está comiendo? O sea, esos son manzanas de Elbaf, ¿no? Que son gigantes o algo así, que le caben en la boca, ¿no? Vez de estar comiéndose una bola china. Yo No no, lo no sé, voy a pero hacer las cosas como son. llegan a aparecer incluso balas de cañón. Sí, yo no entiendo nada. Sí, sí. Bueno, quiero agradecerle a Stussy por el comentario, no diré más. Simplemente pasaré a la siguiente viñeta, como si esto no hubiese pasado. Corramos un tupido velo. Sí. Sí. Ya está. Sobre todo lo más desconcertante ya son los puntos suspensivos. Sí. O sea, tú puedes decir, es enorme y ya está, pero decir es enorme y punto Sí. suspensivo ya es un poco más sugerente. Sí. Bueno, total, Hostia. que siguen hablando y dice, oye, eso es cosa del pasado, él va a cambiar. Y dice, no, la esencia del hombre no cambia, esa sangre de batalla sigue corriendo por tus venas, yo lo sé, ¿no? Como estas dos posturas, digamos, chocando, ¿no? Y dice, vamos, ni una simple comida puedes disfrutar, eso Barba Blanca, diciendo, bro, deja al pibe tranquilo, ya que nos han ofrecido comida, vamos a comer y tampoco te pongas aquí a molestar, ¿no? Y dice, oídme, si seguís a un tipo como este, lo único que os espera es la destrucción. Y aquí es cuando vemos la presentación oficial de los miembros de la tripulación de Rox con sus carteles oficiales, que no pósteres de Se Busca, ojo, sino con sus carteles con sus nombres. Y en primer lugar vemos a Shiki, el que se ríe y dice, ¿seguirlo? A este idiota. No me hagas reír, nosotros somos independientes, Rox nunca nos ha dado ninguna orden. Shiki, más tarde conocido como el León Dorado. Después tenemos a Stussy que menciona, dice, no te equivocas, pero podemos sacar mucho provecho de su plan. Miss Buckingham Stussy, ladrona científica. Esto me ha recordado mucho a Nami, ¿eh? ¿Cómo que ladrona? ¿Gata ladrona Nami? ¿Nami está inspirada en Stussy o Stussy en Nami? Bueno, quizás más Nami en Stussy que Stussy en Nami, ¿no? El siguiente que tenemos por aquí menciona, dice, ¿has oído hablar de la isla Hachinosu, también conocida como la llamada Isla Pirata? Es una isla a la que envían a los criminales violentos que ni siquiera los prisioneros de cada país pueden controlar. Y aquí nos presentan a Don Marlon. Este yo creo que era el tío que aparecía en el segundo cartel que decía yo arriba. Sí. O al menos es la impresión que me daba, desde luego. Es un jefe gángster del West Blue. Un gángster. ¿Conocemos otro gángster en la historia de One Piece? Lo conocemos. Lo conocemos. ¿Creéis que podría ser el padre de Capone Cambelle? Porque al final es un gángster también y también viene del West Blue. ¿Crees que es casualidad o simplemente puede ser otro? Al final creo que habían distintas familias de gángster y había como justo lo que te iba a decir. Es un poco asumir que si es un gángster tiene que venir de la misma familia. No tiene por qué ser así realmente, porque entiendo que precisamente las familias de gángsters se conocen por pelearse entre ellas. Entonces... Ya. Pero bueno, podría ser. O sea, no se puede descartar, vaya. Pero sí que he visto por ahí que tiene un parecido a Sirio de la Lluvia. Sí, por la barbilla esa, ¿no? Sí. Y el puro ese que lleva también con el gorro se parece un poco también. Y si quieres, Oscar, comentar los que nos quedan, los 3 que nos quedan. Nada, pues sigo con el más tocho de todos, que es básicamente uno que ya conocemos, es Edward Newgate, el más conocido después como Shirohige o Barba Blanca. Él simplemente dice que básicamente sigue un poco a lo que ha dicho Don Marlon hablando de Hachinosu, y dice que era una isla desierta sin alimentos donde solo podía uno esperar la muerte. Le sigue Ochoku, después almirante de la Guardia Costera.
Pues últimamente estos tipos han sobrevivido y han empezado a formar bandas piratas. ¿Sabes por qué? Y el último de todos que interviene es Ganzui, que es un pirata contrabandista, y dice, nada menos que bajo la isla había una veta enorme de oro. Cuando la noticia se esparció, las organizaciones del bajo mundo se interesaron en la isla, y los criminales se hicieron con una fortuna inmensa. Esto enfureció bastante al gobierno. Y nada, pues la conversación sigue, mientras Harald está ahí papeando tranquilo. Le dicen, la isla está poblada por terribles criminales, perderían mucho si se atreven a acercar. Aquí es donde entramos nosotros para para ofrecerle un trato al gobierno. Si recuperamos la isla, ¿cuánto nos pueden dar por ella? Entonces, cuando tengamos el dinero, destruiremos esa isla pirata y dividiremos el tesoro. Pero ni la isla ni los criminales se los entregamos al gobierno. Son más listos que el hambre estos tíos, también te digo, ¿eh? La isla completa estará bajo nuestro control, con todos los rebeldes. La convertiremos en un verdadero paraíso para los piratas. Ahí lo dejo, ¿no? Sí, por lo que sea, la deja votando. Sí, la deja votando. Puedo imaginar claramente la expresión del gobierno y la marina. Y yo creo que en vez de reírme, jajaja, voy a reírme de esta manera. Jajaja. Sí, Por lo que sea. sí. Por lo que sea. Este evento marcará el prólogo de mi vida. Y esa isla será el punto de partida. Aniquilaré a la marina. Haré caer la Tierra Santa. Y finalmente me convertiré en el rey del mundo. Nah. ¿Quién dijo eso? Y el puto Loki mirando desde atrás como diciendo, ¿qué? Lo dijo Baggy, ¿no, Miguel? Sí. Sí, lo dijo Baggy, efectivamente. Baggy the Clown. Aquí hay una cosa que quiero comentar antes de que continúes. Y es que, bueno, obviamente estamos viendo claramente los paralelismos que hay entre Chevek y Barba Negra y estamos viendo que literalmente uno ha heredado su voluntad, pero vamos, clarísimo. O sea, no hay más que ver estos capítulos y todas las cosas que está anunciando Chevek, que son literalmente lo mismo que está haciendo Barba Negra en la actualidad. Aquí me pasa algo. Es como que al ver esto de Chevek, no es como que... Igual, a ver, igual es pasarse, pero ¿no crees que le baja un poco de puntos a Barba Negra? Es decir, entiendo que hay voluntades heredadas y que se transmiten, y obviamente este es el caso, pero ¿no os da la sensación de ser como muy cuadriculado, que es como exactamente lo mismo? Es decir, siento que, por ejemplo, o sea, Luffy es la voluntad heredada de Roger, eso se ve, pero no parece exactamente lo mismo. Es decir, hay parecidos y, por ejemplo, el recorrido es el mismo que hicieron, pero me da la sensación de que es lo de Barba Negra y Chevek es exactamente igual. Y es como que me está molando mucho Chevek. Sí, entiendo. No sé si quiero restarle puntos a Barba Negra, ¿sabes? No sé si me También es verdad que hay que tener en cuenta, Luffy y Roger no son padre e hijo. Claro, eso también. Aquí en este caso sí, y además no solo eso. Es que nosotros, esto ya lo hablé hace unos días comentándolo con unos amigos cuando leí el capítulo. Nosotros no sabemos hasta qué punto padre del Yonko Barba Negra quiere decir padre biológico. Eso no es sé verdad. si me explico. Eso Luego es lo verdad. luego lo voy a profundizar esto más conjunto con otra teoría que también tengo, que me he sacado varias teorías. Cociné esta vez, más me valía porque estaba tiempo sin venir. Pero claro, no sé si sabéis por dónde voy. No tiene por qué ser que, no, es que qué casualidad, todo lo hace igual. Va a ser su hijo, es que es muy parecido. Es que a lo mejor no es su hijo biológico, a lo mejor aquí más amiga de lo que creemos, ¿eh? A ver, yo entiendo que puedas pensar eso. Hay un problema muy grande con eso. Es que el Chevek es igual que Barba Negra. O sea, su cara es igual. Ese es el problema. Ya, es igual. Si tuviese otra cara, te diría, oye, pues mira, pero es Luego, que es el mismo. Tú déjame cocinar luego. Claro. Luego te presento cosas y ya está. Bueno. Sí. ¿Quieres terminar con lo que queda, Miguel? Sí, vale, claro. Bueno, ya tras hablar de que efectivamente se quiere convertir en el rey del mundo, igual que Barba Negra, ¿no? Le habla, bueno, el enemigo es demasiado grande, estamos hablando del mundo entero, es mucho. El otro, sí, tú di lo que quieras, algún día alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Únete a mí, seremos invencibles. Total, que esta conversación la está escuchando Loki. Y a Loki se le ve sonreír al escucharla, ¿no? Porque dice, tal, el mundo, vamos a conquistar el mundo juntos. Parece como que le entusiasma, ¿no? Esa idea de conquistar el mundo.
Loki se da cuenta de que le habían hablado, como nos comenta el narrador, y finalmente este mismo narrador es el que nos dice que ya 4 años después de este encuentro, después de haberle pedido a Harald que se uniera a ellos y tal, pues Rock pone ya en marcha su plan. Efectivamente, comienzan a ser ya los Piratas Rocks y vemos una viñeta en grande de lo que es la bandera de los Piratas Rocks con la calavera. Vamos, malditos muchachos, entero tiemble el mundo. Y bueno, y aquí el inicio de las leyendas. Y aquí cerraríamos. Así que yo, bueno, si queréis decir algo antes, pero tengo bastante curiosidad por lo que iba a comentar precisamente Oscar acerca de esas teorías. Pero bueno, imagino que queréis comentar algo antes, así que me voy a esperar. Vale, Oscar. Tengo dos teorías. Adelante. Una va en torno a Chevek, sus intenciones de volver a Tierra Santa y etcétera. Y la otra va en torno a Chevek y una cosa que menciona en la Tierra Santa que ya hemos dicho. ¿Por cuál queréis que empiece? Pues por la primera, venga. La primera, Venga, pues venga. empezamos por el principio, como los inteligentes, ¿no? Bueno, la primera, que básicamente gira en torno a lo que es Chevek, su voluntad heredada y etcétera. Vale. Ya hemos comentado parcialmente la viñeta en la que sale su recompensa. Esto es algo obvio, todo el mundo lo ha visto, es decir, me he metido en redes sociales, la gente lo ha visto también lo mismo. Hay una similitud bárbara, pero bárbara a límites insospechados entre el cartel de recompensa de Chevek y el cartel de recompensa de Baggy. Eso no se puede negar. O sea, no se puede negar. Está con la lengua afuera, misma sonrisa, los ojos de la misma manera entornados, la mano sosteniendo, como agarrando el mundo, en plan, todo es exactamente igual. La única diferencia, pues uno, aparte de ser bastante más viejo y estar ya criando malvas, no lleva maquillaje de payaso y el otro sí lleva maquillaje de payaso. Pero voy a intentar entrar un poco ya en lo que es la teoría como tal. Que por ahí van los tiros también de lo del padre biológico, etcétera. No es la primera vez, se ha mencionado más de una vez, de que si Barba Negra tenía 3 almas, de que si el alma de él mismo estaba dividida, de que si por eso podía tener varias frutas, de que si la fruta del B y C, etcétera. Vale, eso ya lo hemos mencionado. Pero ¿y si fuera como un Horrocrux? Que creo que esto ya lo he mencionado yo de hecho aquí en alguna ocasión. ¿Y si esa voluntad heredada no es simplemente que sea hijos biológicos? Porque podrían serlo perfectamente, sí, se parecen mucho. Pero es que yo en otra ocasión ya he mencionado aquí que siempre me ha escamado demasiado el hecho de que Buggy siempre vaya de payaso y que su nombre sea Buggy the Clown me parece lo más goofy de la historia. Es decir, es como el típico nombre que tú le pondrías a alguien que ves por la calle que va vestido de payaso. Pues, ¿cómo le llamas? Juan el payaso. ¿Por qué? Pues porque va vestido de payaso, pero no porque ese sea su nombre real, ¿sabes? A mí siempre me ha escamado muchísimo el hecho de como ponerse esa careta o ese sobrenombre que es como, ¿qué estás intentando ocultar? ¿A quién te pareces tú que nunca te quitas ni la máscara, ni etcétera, y tienes un nombre tan raro? Esto siempre me ha dejado a mí muy escamado. Y el hecho de que esta recompensa ya se parezca a la otra. Había como una similitud, y de hecho se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de la obra, que el poder no lo es todo a nivel físico o a nivel de lo que tú eres capaz de conseguir con lo que tienes, ¿no? De poderes. Sino más bien con influencia, que eso es algo que este tío también hace, ya te escama hasta unos niveles insospechados. Porque sí, Barba Negra es el que hasta el momento se supone es el único hijo, vamos a decir biológico, porque no se entra en detalle, pero se sobreentenderá que es biológico de Cheve. Pero claro, no sabemos hasta qué punto esa voluntad de volver otra vez a Tierra Santa, que es lo único en lo que hasta el momento no coincide de forma directa con Barba Negra. Sí, quiere ser el rey del mundo, pero hasta el momento no lo hemos visto aún en Marillo. A él, directamente. Yo creo que aquí hay un juego de ajedrez entre varios personajes que está claramente, se está mostrando claramente en la obra a través de el paralelismo obvio entre Barba Negra y tal. ¿No creéis que el paralelismo este entre Barba Negra y el que ahora sabemos que es su padre también es como una especie de cortina de humo que de vez en cuando se atraviesa con, por ejemplo, cosas como el cartel este que se parece al de Buggy? Es que me parece muy sospechoso. No es tanto una teoría, sino también como una pregunta. Ya no sé qué opináis vosotros acerca de este tema, os pregunto.
Hombre, interesante, desde luego, y los parecidos son... Bueno, en realidad ya no solo en el cartel. Si no recuerdo mal, Buggy también tiene... Porque si te fijas en Sebek, tiene como una especie de... Tiene dos líneas atravesándole los ojos, y creo que Buggy también las tenía, solo que no eran negras. Pero, o sea, hay un Y montón de parecidos las físicos. pestañas, los ojos, la forma de sacar la lengua, cómo cierran los ojos, la sonrisa, o sea, es que... Dime Claro, algo más. O y sea, no tiene sentido que la cortina de humo sea el propio Buggy cuando te han dicho directamente que el hijo biológico el es el hijo otro, es, ¿no? claro, Claro, para mí entonces... la cortina de humo es el hijo de, o sea, Barba Negra es el hijo. Porque además es que tú lo ves y es lo que decía antes Dani, por eso me da más fuerza este argumento incluso. No es que es igual, ya claro, es igual, pero es que tú no sabes si sin maquillaje y si en el otro, tal, no sé qué. Tú no sabes si es igual. Porque es que él además lo lleva desde pequeño el maquillaje. Hmm. Cuando se papea la fruta que está con Shanks al lado y tal, ya lleva la puta nariz puesta, Goofy ya en la cara y etcétera, y se sube al por- barco con el resto y es como... Es que, claro, si no llevara el maquillaje y se parece al padre, no me digas tú, no iban a haberle dicho nada. Claro, esto es lo que comentaba yo un poco con Miguel en el capítulo anterior. Y es que, por ejemplo, de Shanks ya tenemos un poco la información, ya conocemos que es un Figarland, su pasado con Tierra Santa, que tiene un hermano gemelo, que su padre Figarland Garling, vale, de ahí tenemos información, pero es muy extraño que por parte de Buggy, teniendo la misma edad que Shanks, siendo el mismo compañero, conociéndolo desde el principio, literalmente no tengamos nada de su pasado sin tener en cuenta la parte de que estuvo en la tripulación de Roger como un aprendiz. Y bueno, esto también lo teoricé en su momento, cuando hice la teoría de cuál era el nombre real de Buggy, que eso está en el canal, que dije que era Rox the Joker. En su momento teoricé que era ese nombre, que literalmente lo primero que digo al principio es: Buggy lleva en todo momento de la serie make-up. No hay ningún momento en el que se lo haya quitado. Nunca, o sea, literalmente nunca. Y esto tiene sentido que lo haga una persona que quiera ocultar su imagen porque sabe de dónde viene. Así que es muy probable que, no sé de qué manera, Roger metería a Buggy en su barco, en su tripulación, no sé de qué manera llegaría ahí, pero que de alguna manera Roger, si lo supiera, si supiera que Buggy es el hijo de Chebek, y sabiendo lo tabú que es Chebek, que literalmente lo tuvo que mencionar Sengoku porque los marines no lo conocían, solo lo tuvo que mencionar él, un miembro de la marina viejísimo ya. Yo creo que literalmente Roger lo que hizo fue decir: mira, te pintamos esto por aquí, te ¿A que ponemos la sí? nariz y Y así ya está, nadie se da y cuenta. apañado. Y tú a partir de ahora te llamas Buggy the Clown, porque vas de payaso y ya está. Y a dormir. Que de Ah, hecho, es que no me bueno, jodas. se le puede dar más o menos importancia, pero precisamente la traducción en vietnamita de Ya, ya, Sebek ya. significa Buggy. Al final son tonterías que igual no son tan tonterías, ¿no? Claro, pero esto es que además no suena un poco a Morgans. En plan, Morgans hizo lo mismo. ¿Tú has visto a Morgans en su forma humana? No, ¿verdad? No. Pues es que es esto, en plan, ya lo hablamos en su momento, en plan, ¿por qué va a ser tan... O sea, y a mí ya lo que me ha terminado de dar la puntillita ha sido eso, el punto del cartel. Tú no haces ese cartel si no estás intentando relacionar de alguna manera. O sea, la cortina de humo aquí como tal es Barba Negra y lo otro es un guiño, en plan, a ver si te lo crees o no. A ver si Sí, empiezas a tal cual. volverte loco o no, ¿sabes? En plan, a ver si empiezas a volverte completamente loco. Que encima, lo que más me resulta sarcástico de todo esto, Buggy se toma la fruta cuando es un crío, ¿no? ¿La Sí. fruta qué hace la fruta de Buggy? Dividir. Dividirse a sí mismo, las partes de Sí. su cuerpo, ¿no? Ujú. Claro, pues ¿no sería otro guiño más la puta fruta de que de alguna manera igual Chebek se dividió a sí mismo en varias partes? O Sería sea, que locura Sebek era también. usuario de la fruta, dices. No estoy diciendo eso, pero que de alguna manera me parece ya como mucha casualidad que justo uno de los que más estamos utilizando, que se divida o tal, no sé qué, en plan, o es un hijo suyo, o es una parte de su voluntad que de alguna manera sea material. No sé, en plan, esto aún hay mucho que estudiar, porque es que como no menciona en ningún momento que Bueno, sea un hijo biológico ni nada, eso. quizás sí que podía ser usuario precisamente de la fruta y al tenerla Ah, despertada pudiera también separar el alma y no solo el cuerpo. exacto, ahí es donde estoy yendo. Es que para mí frutas a día de hoy que puedan hacer una cosa así, si es que finalmente es esto, y no es que sean simplemente hijos biológicos y estemos aquí dándole vuelta al tarro, que lo más lógico quizás sería pensar, son hijos biológicos, cada uno tiene un nombre distinto para no levantar sospechas, pero también te digo, o sea, tú ves a Barba Negra y eres, por ejemplo,
Sengoku o alguien tocho y no, es que no estás viendo que se ve, que en plan, Sí, tal cual. no estás viendo que es exactamente igual que él, en plan, son dos gotas de agua, pues por ahí es por donde me inclino más por lo otro, porque si realmente Baggy luego resulta que se parece a Cheve, que es como, ¿qué pasa? Que con Baggy sí que ven que se parece y con Barba Negra no. Es raro Ya, eso, ¿no? ya. ¿Sabes? Pues eso es lo que me decanta más a pensar lo otro. Y de hecho, hablando de Barba Negra, recuerdo que cuando conocemos a Imu por primera vez, recordáis que él llevaba unos carteles de Sí, recompensa, ¿no? Y sí. uno de ellos era Barba Negra. En plan, tenían tanto de objetivo como Luffy, como Shirahoshi, como Barba Negra. Es decir, sabían que era un peligro, o por lo menos puedo teorizar que quizá Imu ha podido reconocer a Chebek en esa imagen de Barba Negra y ha dicho, me cago encima, ¿sabes? Dice, hostia, que vuelve de verdad. Sí, sí. Regresó en forma de chapa, ¿sabes? Sí, sí, literal. Que yo a día de hoy, de frutas que si hay capacidad de alguna manera de poder dividir un alma o algo, pues se me ocurre a lo mejor la Ope Ope, si es que de alguna manera se pudiera hacer eso. Pero claro, cada usuario usa la fruta de una manera. Sí. Se me ocurre la Soru Soru de Big Mom, que al final pues trata con almas. Me imagino que igual de alguna manera también podría hacer eso. Y por lo demás, es que como la vara con el despertar no puede dividir también el alma, que estaría guapísimo, pues es que es poca broma con la vara, ¿eh? A ver, No, no digan que no. entiendo lo que dices, pero yo creo Sí, que tiene más que ver con el hecho de su linaje, que todavía seguramente, sí. no lo sabemos, pero es que, claro, hablando de su linaje, una observación importante es que su capacidad como tal para consumir dos frutas del diablo no se debe a una habilidad de su fruta, ya que el No, no. Gorosei se reconoció anteriormente que Barba Negra era el primero en la historia en lograr tal hazaña. Entonces, no es por una fruta, o sea, así que tiene que ser 100% por su linaje, que es lo que menciona Saturn cuando ven allí a Van Augur y a Katarina Devo. Lo de tiene un linaje especial, pero ¿cuál es ese Pero no, linaje? pero no puede ser también, no por su fruta como tal, sino por Sino el por la hecho de de que otra persona. efectivamente tenga parte del alma de Sebek dentro, y al ser dos Efectivamente. almas A eso me pueda refería yo. tener dos Ya, frutas. ya entiendo lo que dices, sí. Porque si nos ponemos por. No, gente que se parece, tal, no sé qué. En plan, pues, hay gente que se parece. En plan, está también. Hay muchos más personajes que se podrían incluso parecer entre ellos. Pero yo, donde veo verdaderamente la cosa, es entre ellos dos. De hecho, si os fijáis, Kurohige es un personaje bastante bipolar. En plan, siempre hemos visto que es un tío que da bastante miedo. En plan, es muy temible, etcétera. Pero tiene una parte que de repente se vuelve completamente cobarde. Sí, es verdad, ¿eh? Y aquí estamos viendo que Chebek no es para nada cobarde. No, y de hecho, si yo me paro a pensar, imagínate, ha dividido su alma en tres partes, ¿no? Por así Mm, decirlo. ¿Cuántas noches pasó Kurohige custodiando la tripulación de Barba Blanca sin dormir? mm, Casualmente son 3 noches, tío. sí, también es verdad, Es, claro. La es batalla que, fueron 3 noches. Y al cuarto día es, fue el que intercambio de regalos entre ellos, de es tesoro. que por eso te digo, no resulta como muy sospechoso, en plan que si es, por ejemplo, imagínate, una parte de la personalidad duerme, la otra despierta. Día siguiente, la otra duerme, la otra despierta. Nunca duerme, tío. Ya. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Así que esa es Interesante. un poco la primera teoría, o por así decirlo, fumada que me ha despertado el capítulo. La Pero Vale. si segunda fuera es. así, bueno, La, perdón, seg- perdón. sí, no, termina. La segunda Iba- ahora la digo, si prefiero que habléis. Si fuera así, estás hablando de que el alma se dividió como tal en tres partes, entiendo que hablas de que la última la tiene Baggy, pero significa que Baggy tampoco tendría que dormir. Uno de esos No, porque días. solo es un alma, o solo es un alma y ya está. En plan, si son tres partes, dos las tiene Barba Negra y la otra la tiene Baggy. Bueno, vale. Vale, vale, entiendo por dónde vas. ¿Sabes? De alguna manera, en plan, no sé, es que también esto es especulación, ¿eh? O sea, yo no. Tampoco. De alguna manera no sabemos tampoco a qué se refieren con eso de que no duerme. Mm, Yo hablo principalmente del trastorno claramente bipolar que le vemos a Barba Negra, que a Baggy no le vemos tanto. A Baggy normalmente pues lo sabemos ver más como es él, en plan, fanfarrón, miedoso y etcétera. Si son que encima son parecidos, si te vas a pensarlo de alguna manera. Cada uno a su forma de ser, pero son realmente parecidos en algunas cosas. Y me haría bastante gracia
que el hijo de Roger y el hijo de Sebek, si es que Baggy lo es, también hubieran sido ultrapanas, ¿sabes? Porque lo eran. ¿Te acuerdas que lo comenté en aquella teoría, Oscar? Claro, Cuando claro. que Sí, solo sí, hay, sí. solo hay una escena en One Piece en la que se unieron Buggy y Ace. Y es una escena por la cara. O sea, El no. Joker y el As. Cuidado, ¿eh? Y el eso, y el as de picas. O sea, sin sentido Guapísimo. alguno, tío. O Sí, sí, sea, sí. Es la como, cara. es como, ¿no? Aquí hay gato encerrado, pero que te cagas, cabrón. Sí, Pero sí. increíble. Nada, no sé si queréis decir alguna teoría antes de que empiece yo a soltar la otra, que es más corta, pero eso, por amenizarlo un poco. Bueno, pues ya que estoy, quiero hablar un poco de voluntades heredadas. Y es que creo que Davy Jones fue un pirata que vivió hace 800 años y era el rival de Joy Boy. En otras palabras, la voluntad de crear un mundo libre fue heredado de Joy Boy a Roger y de Roger a Luffy, mientras que la voluntad o el deseo de reinar o gobernar el mundo fue heredado de Davy Jones a Roxy Chebek y de Chebek a Barba Negra. Por eso el hecho de que diga Chebek que es un admirador de Davy Jones. Eso le daría también sentido a eso de que toda esta disputa empezó por una tonta riña. Plan, cuando me refiero a lo que ponen los tapices de que hubo un primer mundo, tal, no sé qué, hubo un segundo mundo, tal, Sí. y de que toda esta gran guerra había empezado pues por eso, por una especie de primera riña tonta, y estaría guay, en plan que cada uno, pues eso, tiene su forma de ver las cosas y ha ido heredando esa forma de ver las cosas hasta el día de hoy. Vale, te refieres a la. Ya sé a lo que te refieres. Como cuando se encuentran Luffy y Barba Negra y dice: Esto está bueno, esto está malo, esto no me Justo, gusta. justo, justo, Vale, sí, sí. justo, una cosa de esas. Que si a lo mejor Davy Jones y en el futuro, si en el pasado Joy Boy se encontraron y tuvieron alguna riña de ese rollo, pues así empezó. Entiendo. Bueno, pues ya si quieres comentar la teoría que tenías. Nada, la teoría va un poco ligado precisamente a Davy Jones también. Es obvio que iba a ser una de las cosas que más misterio iban a despertar. Y es un poco fumada, o sea, es corta, perdón por petardear el micro, me lo voy a alejar un poco. Es un poco fumada, pero esto básicamente trata. ¿Me oís, no? Sí. Vale, vale. Básicamente trata que esto, Davy Jones, yo me paré a pensarlo y dije, hostia, esto de que sea como tal, de que es fan de Davy Jones, ¿por qué se le iba a haber dicho a Imu, ¿sabes? ¿Por qué le iba a Sí. haber dicho o le iba a haber mencionado de Davy Jones? Sí, bueno, puede intentar entender por ahí que va a hacerse con una tripulación muy tocha, porque le van las Davy Fight, que bueno, tampoco, en ese momento tampoco lo sabría, porque la fundan él y Foxy luego, cuando se ponen a investigar, pero yo creo que eso también es un guiño a algo que obviamente Imu sabe y que nosotros ahora mismo no sabemos. Solo lo saben ellos dos. Y aquí me surge una pregunta. ¿Cómo un tío que es tan sumamente fuerte, que es lo que estábamos diciendo en el capítulo, nadie ha visto que es tan fuerte? ¿De dónde ha salido este tío? ¿Sabes? ¿De dónde ha salido Chebek? Sí. Y ahí eso me lleva a pensar, los DNC, ¿qué se supone que son? Son como una especie de clan enemigo de todo lo que vienen a ser los dioses, representan un enemigo en común, etcétera. Pero ¿y si esa D tiene que ver también precisamente con Davy Jones? Ojo. ¿Y si esa D de Davy Jones es la que llevan todos y cada uno en sus nombres? Porque aquel que fue el único que se intentó interponer en contra del gobierno, acabó siendo hundido bajo el mar, que es lo que precisamente intenta hacer Imu, borrarlo todo y dejarlo todo bajo el lecho marino. Porque es lo mismo que le pasó a Davy Jones. Esto Sí. es algo que de cultura general, cultura popular, investigado un poco, yo investigué también. Básicamente, a Davy Jones, que era un pirata que tenía muchos tesoros, el demonio lo condenó en el lecho marino. También sería muy irónico pensar que eh, lo único que hace que las Akuma no Mi fallen es precisamente el agua, estar debajo del agua. Todo esto está Curioso. un poco relacionado de alguna manera, ¿no? Lo cual me lleva a pensar, ¿y si ese bajo el agua no es tanto un bajo el agua, sino más bien como... ¿Sabéis lo que es el Nether en Minecraft, verdad? Sí. Por supuesto. Y si es más bien una especie de bajo
todo. En plan, que como abajo hay como una especie de Nether. Y ahí es donde envió a Davy Jones. ¿Un Helheim dirías, Oscar? ¿O Algo así, una cosa del palo. no? Un lugar en el que cojan. Punto, ya está. En el que Sí. cojan. Punto. Fin. Fin. Un lugar en el que cojan a todos los que no les interesa tener aquí y los echan ahí. Y de alguna manera, imaginaos que de toda la gente que hay ahí, hay un niño que se hace mayor, o sea, crece admirando a Davy Jones, acaba por escapar o salir de alguna manera de esa especie de encierro en el que estaba sometido y sale de ahí ya muy fuerte y bastante fuerte y bastante mayor, con deseo de venganza y de tomar el mundo. Vale. No sé si me estoy explicando. Pero estás diciendo entonces que todos los D provenían de ahí. No tanto de ahí, pero a lo mejor sí de Davy Jones como tal. Yo digo que concretamente igual a lo mejor Chevek estaba en algún lugar atrapado o en algún lugar en el que nadie era consciente de que él estaba ahí y de repente pega el petardazo porque si no, ¿de dónde ha salido él? ¿Dónde estaba él escondido que nadie lo ha visto hasta ahora? ¿Por qué nunca se había pronunciado? ¿Por qué nunca había dado un paso adelante? Porque una persona tan fuerte no pasa por alto. O sea, tú lo ves eso. Hay gente que alrededor lo ve. Y de alguna manera, si un tío tan fuerte surge así de la nada, el gobierno mundial no va a querer tenerlo a tan corto. Es muy sospechoso, ¿no? Es como que ha salido de la nada completamente. O sea, ¿tú estás diciendo que él es Davy Jones de alguna manera? No, ya no que sea Davy Jones de alguna manera, sino que de alguna manera en algún sitio estaba, o de alguna manera, de alguna forma estaba escondido. Él ha desarrollado como esa admiración por Davy Jones, ya no sabemos si porque estaba conjunto con él, o por si lo ha estudiado y se ha dado cuenta de que la D de su nombre es de Davy Jones. Ujú. Y a partir de ahí ha desarrollado como ese odio y esas ganas de ir en contra del gobierno. Porque sabe precisamente que Imu, que es un puto demonio, puede ser el que lo encerrará donde quiera que esté. Ya, eso ¿Me es explico? cierto. Sí, sí, eso lo entiendo, sí. Plan, sobre la teoría que tenemos. A Davy Jones, un tío que tenía muchos tesoros, etcétera, etcétera, lo hunde bajo el lecho marino y lo deja ahí encerrado para siempre. Un demonio, pues ya lo tenemos. Imu, muy evidente, pero quizá lo más evidente es lo que funcione. Y por otro lado, un clan que lleva casualmente una D, que también es lo mismo por lo que inicia el nombre de Davy Jones, que está intentando ir precisamente contra ese demonio y que es enemigo de todo lo que vaya alrededor del demonio. ¿No es como muy curioso eso? Es curioso. O sea, y entiendo lo que dices, pero no me gusta el hecho de que sea la D por Davy Jones, más que nada por el hecho de que ya existe el Davy Backfight. No sé si me explico, en plan, ya está referenciado el nombre de Davy Jones en algo, en ese juego, ¿no? De piratas, entonces que también estuviese en la D no me gustaría, sinceramente. O sea, entiendo por qué lo teorizas y lo dices, pero en mi caso no me gustaría que fuese así. Sí, no, sí. Sí, por mí lo más lógico es lo que ya hemos mencionado más de una vez aquí, que sea por el amanecer, ¿sabes? Sí. A mí me gustaría más eso, pero puestos a tirar teoría, Ya, es la sí. que me ha surgido así a bote pronto, ¿sabes? Como un clan que va a favor de tal y como lo han borrado de la historia prácticamente por completo, pues ahora se levantan contra él. Pero igualmente, o sea, esto es importante mencionarlo, o sea, dado que el propio Chebek le menciona que admira a Davy Jones, esto por sí solo constituye una amenaza clara para la Tierra Santa y en particular para Imu, ya que es bien sabido que Davy Jones era una persona codiciosa e insaciable que no se saciaba sin importar cuánta riqueza o influencia alcanzara, pues siempre anhelaba más. Al utilizar el nombre de Davy Jones, Rox quería enviar un mensaje a los habitantes de la Tierra Santa, es decir, que el paraíso del que disfrutan no durará y que su gran codicia y avaricia, similares a la de Davy Jones, serán el mismo motivo por el cual serán despojados de ese privilegio. O sea que ya no es solo por decir, no, yo soy fan de Davy Jones, esto pues te lo cuento porque me apetece, ¿no? Como cuando... Es que suena a amenaza. Es una amenaza, ¿sabes? O sea, Suena a amenaza, porque si se lo está diciendo es porque hay algo entre los dos que saben que el resto no sabemos. claro, ¿por qué le iba a decir yo qué sé? Mira, soy fan de Carlos Alcaraz. ¿Por qué? Es que, claro. O sea, literalmente estoy yendo por primera vez en la historia a la Sala de las Flores
a la máxima autoridad, o sea, al rey del mundo. Imu, el subtítulo es el rey del mundo. Literalmente, tienes intención de derrotarlo, pero eres consciente que no puedes, y lo que vas a decirle es que eres fan de Davy Jones, pues si lo dices es por algo. ¿Qué haría el puto Davy Jones como para tener que acabar ahí abajo, ¿sabes? Sí, literalmente. Y como para que ahora le dé tanto miedo que haya un tío que le diga, cuidado que yo he llegado aquí, voy a volver otra vez y además, mira quién me mola. Sí, sí, sí. Es que suena como amenaza que te caga, porque si no es porque se lo ibas a decir, ¿sabes? Ya, tal cual. De ahí tanto la teoría fumada que he hecho yo como la teoría que hila bastante mejor, la verdad, que has dicho tú. Pues yo tengo una cosa más que comentar, una teoría. Y es que hay algo que no me cuadra. Porque en Long Ring Long Land, Robbie dijo una vez que el Davy Back Fight se originó en el paraíso pirata, es decir, en la isla pirata, en Hachinosu, un lugar donde los piratas se reunían para participar en esta extraña competición. Y yo en ese momento pensaba que hablaba de Hachinosu. Pero ahora parece que no es así, porque en este capítulo descubrimos que el Davy Back Fight existía antes de la era de Rox. Así que Rox no lo inventó, solo lo usó para reunir aliados fuertes. Y en aquel entonces, Hachinosu no era un paraíso pirata, lo que significa que la isla paradisíaca privada original donde nació el Davy Back Fight debe de ser un lugar completamente diferente. Y creo que sé dónde podría estar. Y es la isla a la que Buggy llegó cuando pensó erróneamente que era donde estaba escondido el tesoro del Capitán John. Creo que confundió ese lugar con Hachinosu, porque además tiene la misma calavera, o sea, tiene una calavera en la isla, pero es una isla diferente ubicada en la primera mitad del Grand Line. Y eso es importante porque la primera mitad del Grand Line, ¿sabéis cómo se le llama? Sorpréndenos. Paradise, paraíso. Así que tal vez esa isla sea el verdadero paraíso pirata, el lugar donde nació el Davy Back Fight y donde se reunieron los antiguos piratas, y con el tiempo su leyenda le dio a esa parte del mar el nombre de Paradise. Cositas. Callao, la verdad, pero sí. Cositas. Cositas y encaja. Al menos el nombre, quiero decir. Sí. Y igual, esto que voy a mencionar ahora es un poco fumada, ¿vale? Dentro de los miembros de la tripulación de Rox hemos mencionado ya a Don Marlon. Y sabemos que Don en japonés significa jefe, ¿no? Y los jefes, pues se les pone el nombre de Don. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un único personaje que tiene el nombre de Don. O sea, antes de su nombre es jefe tal. Y ese personaje es Don Krieg. Y me parece un poco sorprendente. Digo, ¿cómo que Don Krieg? Es decir, ¿cómo es posible? Y lo piensas y dices, hace no mucho, Don Krieg no estaba en Hachinosu, que vimos que había vuelto junto con Jin y con Pearl. Igual aquí hay algo escondido, ¿eh? No estoy diciendo que sean padre e hijo ni nada por el estilo, pero oye, ¿y si realmente hay algún tipo de similitud o alguna cosa? No lo sé, lo dejo ahí, simplemente por soltarlo. Si eso fuera así, prácticamente ya solo quedaría ver que literalmente cualquier personaje de One Piece tiene un trasfondo. Sí, literalmente, o sea, literalmente todos. Pero sí, la verdad que a mí este capítulo por lo menos me ha parecido mejor que el anterior. Y no sé qué más comentar. Ah, bueno. Una cosa más. En el momento en el que Chebe, que está en la sala de las flores con Imu y con Gunko, bueno, sabemos que esto sucede hace 56 años. Esto significa que Gunko, al igual que el Gorosei, no ha envejecido. Y esto también sugiere que los recuerdos de Gunko quizás sean de otro pasado, es decir, que quizás su mente fue alterada o le hicieron un lavado de cerebro por parte de Imu. En otras palabras, su rol como ayudante cercana de Imu puede que no sea una cuestión de lealtad, sino de una estratagema por parte de Imu. Bueno, eso haría que precisamente si de alguna manera se puede revertir, finalmente sí se volviese aliada. Exactamente. Y también haría de alguna manera que el pasado que tiene con Brock tenga más sentido. Exactamente, porque en la línea temporal, que lo he apuntado aquí, hace 56 años, en este momento, ¿vale? Brook tenía unos 34 años.
los piratas Rumbar no entraron al Grand Line hasta 4 años después, es decir, hace 52 años. Y antes de eso, Brook vivía en cierto reino en el West Blue, que esto ya lo comentamos, por tanto es muy posible que conociera a Gunko en ese momento. Y ya es cuando después Gunko se vería involucrada en algún tipo de incidente que ocasionó su captura en Marilloa. Y poco más que decir, la verdad. Me sigue pareciendo cine estos capítulos. Ya he dicho que este me ha gustado más que el anterior y me parece una locura. O sea, sinceramente, no sé vosotros, pero yo este flashback en cierta manera no me lo esperaba. Es decir, sí me esperaba como un poco lo que le había pasado a Loki, pero como que tampoco me esperaba tanto por parte del Rey Harald. Luego ahora que sí conocemos a Chebe, con todo lo que hizo ahora, me parecería interesante, por ejemplo, conocer al almirante que mató, que igual no es relevante, Yoda no lo saca, simplemente lo deja como dato, pero podría ser interesante. Y la verdad es que no sé qué rumbo puede tomar el siguiente capítulo, porque si lo piensas, en realidad ya nos ha contado un poco cómo era Chebek antes de tener su tripulación pirata, ¿no? De ser conocidos como los Piratas Rocks. Sabemos cómo lo hizo con el Davy Backfight. Y aquí al final del capítulo vemos que harían temblar al mundo entero y es el inicio de los Rocks. Entonces a partir de aquí realmente no hay mucho más que añadir de Chebek, ¿no? En 2 capítulos se lo ha liquidado Bueno, literalmente. tú piensas que esto es como una matriusca o esas muñecas que metes una dentro de otra, porque ahora estamos viendo, si no me equivoco, un flashback dentro de otro flashback, dentro de otro, creo que son 3. Sí, Entonces ahora es pues ir sacando las piezas, ¿no? Imagino que ahora volveremos a Elbaf. De todos modos, llevamos ya como 3 o 4 diciendo que, bueno, que han sido muy intensos y diciendo, bueno, el próximo igual ya es un poco más relajado. No, no, está siendo a más, a más, a más. O sí, sea sí, que sí. si el de la semana que viene sigue así, yo ya no sé qué vamos a ver. Ya, y Aparece Roger en pijama. sí, literalmente. También es verdad que hay que recordar eso, que al final aquí el flashback se supone que es de Loki tratando de explicarnos un poco, ponernos en contexto de Loki, Harald, etcétera. Y Loki sigue siendo un crío. Y hay un panel que está muy chulo del capítulo, que es precisamente en el que yo he hecho énfasis de Loki mirando la conversación que está teniendo su padre con Rox. Y precisamente lo que a él le despierta curiosidad es la frase esa de que quiere tomar el mundo. Sí, Y él se queda rayado como diciendo, con que el mundo, ¿eh? interesante. Claro. Pero Que hay tiene que mucho sentido teniendo en cuenta pues, el pasado que ha tenido él y todo lo que le ha sucedido. hay que seguir tirando de ese hilo porque realmente lo que es la narrativa va en torno a Harald y Loki, no Sí, en torno a Cheve. Entonces en algún momento pues es lo que dice Miguel, que tendrá que esto que dar la vuelta. sí. Y un último detalle antes de terminar y dar cuál es el panel que que más nos ha gustado. Ochoku, ¿vale? No sé si recuerdas quién es, pero este es el al que derrotaron Barba Negra y Kobe para que Barba Negra se convirtiese en el rey de Hachinosu, que él era... ¿Cómo era, tío? Sí, el incidente de Rocky Port, en el que estuvieron involucrados tanto Barba Negra como Trafalgar como Kobe. Él era el que era dueño de la isla pirata y Barba Negra, gracias a la ayuda de Kobe, lo ayudó. Y bueno, pues por una parte, Barba Negra se convirtió en el rey de esa isla, Trafalgar se convirtió en Shichibukai y Kobe fue llamado héroe. Y debo decir que Ochoku también me recuerda a Caribou. Ya está. Eso era lo último que quería decir. Almirante de la Guardia Costera, ¿eh? Sí, tiene mucho sentido porque el incidente de Rocky Port, o sea, es en un puerto de Hachinosu. O sea, que tiene sentido que se llame así y que además su rango, por así decirlo, sea almirante de la Guardia Costera. Tiene sentido. Bueno, este es el final del capítulo, pero no nos iremos sin antes dar nuestro panel de oro, gente. ¿Cuál os ha parecido el mejor panel de este capítulo? Adelante, Óscar. A ver. O Bueno, Miguel, quien quiera. Adelante. Sinceramente me da igual, si quieres empiezo yo. Adelante. Venga. Pues yo es que en principio podría decir precisamente ese panel en el que aparece con el mayor aura jamás vista antes en One Piece, Sebek, frente a Imu, pero como creo además que ese lo vas a decir tú y no nos gusta repetirnos, yo voy a tirar por el segundo que más me ha gustado, que ha sido el enfrentamiento sable a sable entre el Rey Harald y Rox. Perfecto. Que además se ven grande y, como he dicho, era uno de los que más me había gustado, así que yo me voy a quedar con ese. Muy bien.
Oscar. Yo coincido con nuestro querido Miguel. Sabía que tú posiblemente ibas a elegir ese, dado el hype que le has dado a lo largo del capítulo. Así que yo debo decir que en mi caso, mi favorito ha sido el que ya he comentado, que es el de El cartel de Se Busca, que deja muchas preguntas. Bueno, y como bien habéis Ahora dice dicho. otro. Sí. Y como bien O sea- habéis dicho, mi panel favorito del capítulo es cuando Lucy, ¿sabes? Stussy menciona que es enorme. Y bueno, gente, espero que os haya gustado el capítulo. Nos vemos. Hasta Dios. No, ahora en serio, definitivamente el panel en el que aparece Chebek en la sala de las flores delante de Imu y de Gunko, así de espaldas con la pistola, me parece uno de los paneles con más aura que he visto en la historia. También considero que justo el de abajo, ¿no? Donde él mismo le dice volveré a este lugar a cualquier precio, a cualquier costo, también está muy bien, pero creo que el otro tiene 100.000 más de aura, ¿sabes? O sea, me parece una barbaridad. Así que ese sería mi panel de oro. Muy bien, pues nada, gente, ya sabéis que si, bueno, que todo lo que queráis comentar, vuestras teorías, podéis dejarlo en los comentarios, ya sabéis que nosotros os vamos a leer y cualquier cosa que nos pongáis nosotros en el próximo capítulo la comentamos, o sea que comenten, gente, comenten. Que poca gente comenta y nosotros queremos leer vuestros comentarios para comentar en los siguientes. Y nada, bueno, ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarnos un like, podéis suscribiros, podéis activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras notificaciones. Ya sabéis que tenemos más redes sociales por ahí, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Spotify, así que, bueno, no os vais a cansar de Perorin Boys de momento porque Perorin Boys va a seguir adelante. Así que, bueno, pues aquí seguiremos sacando capítulos y obviamente esperando el regreso de nuestra leyenda Perorin y también, bueno, una de las leyendas tan importantes como lo es Bogar. Y poco más que decir, gente. Espero que os haya gustado el capítulo. Nosotros nos despedimos por aquí, así que Óscar, Miguel, muchas gracias por haber venido. A ti, Un Dani. placer, como siempre. Y Perorin Boy se despide hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Chao.